Buenas noches, mis amigos y hermanos. En este primer mes del año 2021, debemos siempre comenzar con optimismo, con esperanza de que el Señor está con nosotros, y si está con nosotros, no vamos a claudicar. Hermanos, en que este año Dios hará lo mejor con y por nosotros. Sí, es nuestra confianza, nuestra esperanza. Es cierto que el año que dejamos atrás para muchos no fue bueno, pero para otros fue excelente. Siempre hay que mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Aquellos creyentes, aquellos hijos de Dios, a quienes el Señor levantó y los llevó a su gloria, están gozando ahora de su presencia. Sí, de su presencia. Y para aquellos no creyentes que lastimosamente el Señor cortó sus vidas, bueno, reposan no en un lugar con el Señor, sino lejos del Señor. Por eso predicamos la palabra. Para eso la predicamos, porque la palabra del Señor es la que nos da juicio de lo que viene, de lo presente y de lo que viene. Como creyentes, creo que todos nosotros de alguna manera tenemos en nuestras Biblias, subrayadas con las promesas de Dios. Nos gusta subrayar la palabra del Señor con promesas, versículos hermosos que nos alientan, que nos fortalecen. E iniciar este año con promesas es muy bueno, mis hermanos. Miren, en la segunda carta del apóstol Pedro, del capítulo 1, Pedro le dice a la iglesia, segunda carta de Pedro, capítulo 1, desde el verso 3, leo, dice así la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero habla de que el Señor nos ha dado grandiosas, es decir, preciosas promesas, grandísimas promesas. El Señor nos ha dado su palabra, y en su palabra promesas. Sí, hermanos, a veces como que tanta familiaridad que cada día leemos esas promesas, se nos hacen tan normales y como que no las creemos o hemos dejado de creerlas. Pero hermanos amados, el renovarnos día a día y creer en su palabra debe ser una tarea que el creyente no debe abandonar hasta que salga de esta tierra. Sí, las promesas de Dios nos alientan y son para nosotros. Dios nos los ha dado allí, nos las ha dejado allí para que la creamos y nos aferremos a ellas. Sin embargo, hermanos, todas las promesas del Señor, todas las promesas tienen una base para creer. Miren, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, Juan 15, dice así la palabra del Señor, versículos 7 y 8. Juan 15, 7 y 8. Así nos dice la palabra del Señor. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, miren, esto es condicional. Si permanecemos en él y su palabra permanece en nosotros. ¿Qué significa? Bueno, si nos mantenemos en sus caminos, fieles a él,
Sí, fieles a Él. Hermanos, el camino del creyente, ¿no? No es un camino que está sembrado de flores y rosas. No, es un camino minado. Debemos saber por dónde andamos. Y si caminando en esta tierra caemos en una mina o nos resbalamos, hermanos, lo más importante es levantarse lo más rápido posible. Sí, lo más rápido posible. El Hijo de Dios debe saber que si andando en esta tierra, andando en este mundo, caminando en estos, realmente caminos salvajes de este mundo, llegamos a fallarle al Señor, ¿no? Es lo más rápido e inmediato volvernos a Él. ¿Qué sucede con el creyente muchas veces? Que cuando le falla al Señor se aleja. Pero hermano, hermana, si usted se ha alejado del Señor porque ha caído en algún pecado, porque le ha fallado al Señor, no tiene por qué alejarse. Vuelva a su Padre lo más rápido posible. Vuelva a su Salvador lo más rápido posible. Porque al contrario del mundo, cuando un hijo le falla a su Padre Celestial, cuando un hijo le falla al Señor, el padre lo que más quiere es que ese hijo regrese a abrazarlo, porque el padre lo alienta, lo fortalece, lo levanta y lo manda a caminar nuevamente. Por eso dice aquí, si permanecéis en mí, permanecer en el Señor, en los caminos del Señor. Las promesas de Dios son para todos, mis hermanos, aún para los que han resbalado, para los que han caído. Levantarnos en el Señor y salir adelante. Así que permanecer en Él, estar en Él, es condición sine qua non para. Leamos lo siguiente. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Fíjense, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Dense cuenta. Imperativo. Pedid todo. Qué precioso. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque, hermanos, en la fe, cuando permanecemos en Él, cuando estamos en sus caminos, nosotros no vamos a pedir ninguna cosa fuera de su voluntad. Todo lo que vamos a pedir es lo que está dentro de su voluntad. Si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, Dios nos dice pedid. Es un mandato. Él nos dice pedid. Así que hay que obedecer, mis hermanos. Si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, debemos obedecer porque el Señor nos da una orden. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué precioso, ¿verdad? Qué promesa tan hermosa, tan valiosa para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios, para todos aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados y pasamos, hermanos míos, de muerte a vida. Para aquellos que salimos de la religión para seguir al Cristo verdadero, al Señor de señores, al Rey de reyes. Él nos dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en Él. Su palabra permanece en Él. Pedid todo lo que queréis. Hermanos, ¿acaso no lo invita esto? ¿No nos invita? Promesa del Señor para el año pasado y para este año. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y dice el Señor, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermano, yo no sé en el Señor que ¿hay algo más hermoso que esto? No lo hay. No lo hay. Miren, hermanos,
En Mateo, versículo universalmente conocido. No hay creyente que no lo conozca o no lo recuerde o no se lo sepa de memoria. Creo que el 99% de los hijos de Dios se sabe este versículo. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás. Hermanos, ¿hay algo más precioso que eso? Nada más precioso que eso. Nada, nada. Pedid todo lo que queréis y os será hecho todo. En Efesios, capítulo 3 de la carta a los Efesios. Leo aquí, mis hermanos, Efesios 3:20. Dice así la palabra del Señor. Fíjense. Efesios 3:20. Y a aquel, o sea, el Señor, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Miren, hermanos, dice su palabra, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria. Sí, son promesas que la palabra del Señor nos hace y que en Cristo Jesús las tenemos. Las tenemos, mis hermanos. Las tenemos, ¿no? Y la escritura es clara aquí. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? El creerle al Señor, mis hermanos. El creerle al Señor. Bien, yo le pido a mi hijo que me haga algo y yo confío en que él lo va a hacer. Yo le digo a mi esposa que me haga algo y ella me dice, sí, lo voy a hacer y confío que ella me lo va a hacer. Pero a veces, aún siendo creyentes, cuando Dios nos dice que Él nos lo va a hacer, ¿saben? Como que dudamos. Y ustedes saben que nuestra incredulidad, la duda, oh, hermanos, en la fe, hace nulo el poder del Señor. No que el Señor deje de tener poder, sino que la duda, la incredulidad, ofende a nuestro Padre Celestial. Lo ofende a nuestro Señor y Salvador. Lo ofende y no actúa. Jesús regresó a la tierra donde pasó su infancia y muchos lo menospreciaban y le decían, no es este el hijo del carpintero, no es este. Y ahora mira lo que dice que anda haciendo milagros. Lo menospreciaron. Y dice la palabra del Señor que Jesús no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de la gente, por la incredulidad de ellos. Así que cuando un hijo o una hija de Dios no le cree al Señor, ¿qué pasa? El Señor quiere cumplir sus promesas en nuestras vidas, pero no actúa si no le creemos, si hay falta de fe. Por eso dice aquí, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. De hecho, mi hermano o hermana, de hecho se lo digo. Sí, usted le está pidiendo tal vez días, semanas, meses, años, algo al Señor. Pero usted ora, pide, pero en su corazón usted no cree que el Señor se lo pueda dar. O no cree que el Señor se lo quiera dar. El poder que actúa en usted es nulo. Nulo. Usted es un creyente. Usted es un hijo, una hija de Dios. Pero recuerde que si usted duda, si usted no le cree al Señor, el Señor no se lo va a dar. No se lo va a dar.
porque usted no le está creyendo al Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Permanecer en Él es creerle a Él. Y según el poder que actúa en nosotros es creerle a Él, creerle al Señor. Sí, Él nos ha dado grandiosas y preciosas promesas. Pero por más subrayadas que esté en la Biblia, les pregunto, hermano, hermana, ¿usted cree que el Señor se lo va a dar? Bueno, si lo cree, tenga la evidencia de que lo cree. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Leo aquí el verso 11. Capítulo 15 de Juan, todo el capítulo es algo precioso. Bueno, la Biblia es preciosa, pero este es uno de los capítulos más hermosos de la Escritura, que nos habla de creerle, ¿no? Y miren lo que dice aquí en el verso 11. Estas cosas, o sea, las promesas que Dios nos ha dado, ¿no? Su palabra que Dios nos ha dado, dice el Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Sea cumplido. Hermanos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y según el poder que actúa en nosotros, Dios va a obrar. La evidencia de que le creemos al Señor y que sabemos que Él cumplirá su promesa en lo que le pedimos. El gozo de Dios se manifestará en nuestras vidas, sabiendo que el Señor está obrando y que Dios ya nos está dando lo que le estamos pidiendo. Sí, mis hermanos, creámosle al Señor preciosas y grandísimas promesas para este año, si permanecemos en Él. Recuerde algo, hermano, recuerde algo, hermana, que lo que ve, todo lo que vemos, fue hecho de lo que no se veía. Hay cosas que estamos pidiendo que parece que Dios no está haciendo nada. No vemos nada. Pero Dios de la nada cumple su promesa. Y Dios no miente. Nunca ha mentido ni mentirá, porque Él no es hombre para que mienta. Recuerde eso, recordemos eso. Así que acojamos y creamos sus grandiosas y preciosas promesas. Dios les bendiga, mis hermanos.